Antes de conocer de la iglesia, bueno, mi adolescencia fue un poco amarga. Yo me crié con mi abuela y con una tía. En aquel momento era más campo que ciudad y como no tenía el cuidado de mis familiares, yo quedaba fin de semana solo. Ahí empezaron tuve malas compañías y caí en las drogas. Consumí cocaína, marihuana, cigarro, licor. Entré en el mundo también de los juegos, que jugaba a caballo, y ya me fui desordenando completamente. Pues ahí empecé a tener una vida sentimental porque entré en las drogas como a los 17. A los 19 años me puse a vivir con una pareja y cuando no tenía para consumir la agredía. La trataba mal verbalmente y físicamente. Fracasé, creí que podía cambiar y en la segunda también fracasé porque también la traté mal. Vendía las cosas que tenía y las que no tenía también. Mi familia empezó a esconder todo porque realmente y sinceramente si tenía en mi casa habían 2, 3 licuadoras, vendía una, tenía unos audífonos, los vendía, vendía ropa buena que tenía. Un día me encontré ya sangraba por la nariz. Mi familia se preocupó. Y cuando les vendí las cosas, bueno, un día mi mamá molesta y mi papá me echaron a la calle. Viví como un mes en casa de un amigo y mi abuela, la que me crió, me volvió a llevar donde me inicié en las drogas. Porque tuve buen cariño de mi abuela, de verdad, fue una infancia con ella me dio todo, más eso me llevó a eso. Y en los trabajos que tenía, trabajé en un hospital y mataba a mi abuela para que me dieran dinero para consumir. Maté familiares. Sabes que enseguida que uno dice, mira, se murió un familiar, la gente siempre le da aquel apoyo a uno. Y un día que el jefe me dijo, Reni, ¿cuántas abuelas tienes tú? Ya has matado a 3. Yo se me acabó, ya no tenía a quien más pedir porque ya había matado a toda la familia. Hacía mucho deportes y no me cuidé. Hacía deportes muy fuertes y empecé a tener problemas con la columna. Para robarme, me dieron un disparo en la cabeza y eso me lesionó mucho más. Como no me chequeé, sino cuando me dieron el disparo, se me estaba corriendo el líquido de la columna y ya tenía hernia en la parte cervical y la lumbar. Y eso me trajo consecuencias para caminar, para desarrollarme, para desenvolverme profesionalmente en mi trabajo, porque yo era camillero, pues. Yo venía de estudiar en un parasistema y ese día no hubo clase. Era un 15 de diciembre. No hubo clase, me devolví temprano a mi casa, eran como las 7:30 y en aquel momento robaba mucho los zapatos. Y yo tenía unos zapatos de marca, mi mamá no quería que me los comprara y yo me los compré. Y ya llegando a la casa veo que hay un vecino sentado en la puerta de afuera, pero me hacía señas con los ojos y uno en la infancia que no está involucrado en esa malicia, yo bajé. Cuando volteé hacia atrás vi a los muchachos con las pistolas. Sí, no puse ni resistencia ni nada, me dejaron desnudo completamente. Y cuando ya se iban, el que tenía la pistola ya se iba. El otro le dijo, dale el disparo. Y cuando el primer instinto que uno hace es como que agarrarse hacia la cabeza, cuando hice el movimiento ya tenía la sangre caliente corriendo. Y eso como fue muy cerca, me inflamó mucho el cuello y de ahí para adelante quedé sufriendo de la columna. Conocí de la iglesia porque cuando ya estaba bien involucrado con la droga, ya tenía conocimiento de que mi familia iba y mi mamá me llevó un viernes. Ahí mi mamá me llevó, me dice que yo tuve un mal espiritual, no me acuerdo. Lo cierto es que el pastor, cuando estaba dando la reunión, señor, mi mentalidad era,
¿cuándo va a terminar? No me quiero ir, no estaba convertido, pues. Y apenas se fue, me involucré de nuevo. Y me acuerdo que un día dije, bueno, Reni, ya a tus hermanos les da pena cuando tú te acercas al grupo de amigos, ellos se sienten avergonzados porque ellos son sanos, tú estás en las drogas. Y conocí buenas personas. En aquel momento hubieron como 2, 3 obreros que siempre cuidaron de mí, como 2 pastores. Cuando entonces empecé a ir a la iglesia, ahí hacían unos tratamientos. Habían varias cuestiones que había un propósito llamado la Santísima Trinidad, la cual me dijeron que eso me iba a ayudar mucho. Y de verdad, ahí sentí que mi carácter, fui dejando los vicios y mi manera de ser, porque quizá era que no me perdonaba yo mismo, pues, o todo el rencor que tenía dentro hacia mi mamá. Más eso me fue liberando, transformando y de verdad le doy gracias a Dios porque hubieron esos propósitos. Y en cuanto a mi salud, hubieron las campañas de Israel que no hice económicamente, más siempre he pensado que si uno no tiene salud, si tiene dinero y no tiene salud, te va a gastar el dinero. Más si tú tienes salud, el dinero va a venir. Y hice mi campaña por mi columna. Cuando me dijeron que iba a quedar en una silla de ruedas, empecé a hacer mis campañas. Y no fueron una, fueron muchas campaña por mi columna. Después hice una por la vida sentimental. Tengo a mi esposa, económicamente estoy estable y tengo una familia transformada. Todos estamos en la iglesia. Hoy mi salud estoy perfectamente, no me limita nada, puedo salir a hacer la obra de Dios con comodidad. Comprobé lo que mi mamá y mi abuela me decían, que utilizando la fe iba a conquistar muchas cosas y hasta el sol de hoy sigo practicándolo. Hoy mi vida está completamente transformada, bendecida, gracias al Señor Jesús.